Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con David Bueno, doctor en biología y profesor de genética en la Universidad de Barcelona. David es también autor de varios libros de divulgación como El cerebro del adolescente y más recientemente Educa tu cerebro, que será el tema principal de la charla de hoy. Empezamos hablando de inteligencia, veremos hasta qué punto es verdad que las generaciones recientes son menos inteligentes, a qué se puede deber el descenso en las puntuaciones de pruebas de evaluación como PISA, vemos si es verdad que existen múltiples inteligencias o es solo un mito, pero hablaremos también del concepto de mentalidad de crecimiento y cómo se puede desarrollar, veremos la gran importancia del juego libre para el desarrollo del cerebro y las habilidades cognitivas y muchas más cosas sobre aprendizaje y mentalidad. Antes de pasar a esta súper interesante entrevista, os quiero hablar brevemente de Eleva, empresa de escritorios elevables motorizados que te permiten alternar fácilmente entre estar sentado y de pie a lo largo del día. Esto no solo reduce el daño fisiológico de estar tanto tiempo sentado, que se asocia con más dolores de espalda, peor control de la glucosa y muchos más problemas, sino que mejora también el rendimiento cognitivo al facilitar el movimiento, la oxigenación del cerebro, etc. Puedes echar un vistazo a todos sus modelos en fitnessrevolucionario.com/eleva, repito, fitnessrevolucionario.com/eleva. Y con el código FR10, mayúscula y con número FR10, te harán un 10% de descuento en todos sus productos. Y este mismo código FR10 os servirá también para obtener un descuento al probar Coffee Café, el café que yo tomo, café de especialidad con distintas variantes que puedes probar de Etiopía, de Sumatra, de Colombia, Costa Rica, etc. Y si no te decides, puedes optar por el pack de degustación y así pruebas varios. Puedes ver todos los cafés en Coffee Café, deletreo KOFICAFE, Coffee Café, y recuerdo el descuento con el código FR10. Y ahora sí, damos la bienvenida a David Bueno. Bienvenido al podcast, David. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues un placer charlar contigo, David. Me interesa mucho todo lo que tenga que ver con el cerebro por un lado, con el aprendizaje por otro, y si juntamos ambos temas, como haces en tu último libro, pues mucho más interesante todavía. Así que como primera pregunta, ¿cómo podríamos decir que cambia el cerebro cuando aprendemos? Es de esas definiciones que aparte va cambiando con la edad. A ver, aprendemos porque tenemos un cerebro plástico que evolutivamente se ha seleccionado para que vaya haciendo conexiones nuevas durante toda nuestra vida. Y es en estas conexiones donde se van almacenando nuestros aprendizajes, los recuerdos, las memorias, todo aquello que imaginamos. Incluso nuestros estados emocionales van quedando almacenados pues en estas conexiones que se van haciendo. Unas conexiones que además hibridan con las conexiones anteriores de aprendizajes, de recuerdos, de experiencias anteriores. Claro, eso es fantástico. Nos da una sensación biográfica a nuestra vida. Podemos ir incrementando nuestros conocimientos a partir de los que ya tenemos y también condiciona la forma que tenemos de aprender, porque esta plasticidad, por ejemplo, es mucho mayor durante la infancia, pero como no hay muchos recuerdos previos, muchas veces no encuentra dónde implantar las nuevas conexiones porque falta base. En la edad adulta sigue siendo plástico, pero lo es menos. Pero en cambio tenemos muchos recuerdos, muchas experiencias previas y esto lo que permite es que, aunque nos cueste un poquito más aprender, lo disimulamos porque tenemos una base sobre la que ir acumulando, tenemos estrategias de aprendizaje sobre las que ir acumulando estos conocimientos, experiencias nuevos que vamos haciendo. O sea, cuanto más conocimiento tenemos, más fácilmente aprendemos porque el nuevo conocimiento se adquiere mejor si se puede conectar a conocimiento previo, ¿no? Que si no tenemos esa base. O sea, es verdad que con el tiempo perdemos velocidad de procesamiento, perdemos esa inteligencia fluida que llaman, y ahora hablaremos de inteligencia, pero tenemos más facilidad de encontrar patrones gracias a esta inteligencia cristalizada que hace que el nuevo conocimiento se asiente mejor, ¿no? Sí, por este motivo y por otro. Este es uno de los motivos, uno de los principales, pero queda otro. Y es que los programas genéticos de nuestras neuronas, que son los que permiten que hagan conexiones nuevas, se activan a medida que las usamos. Y cada vez les es más fácil activarse.
Por eso una persona que ha aprendido mucho le es más fácil también seguir aprendiendo porque tiene estos programas genéticos más ágiles, por decirlo de alguna manera. Bueno, nos estás hablando de la gran plasticidad del cerebro. Al final, pues eso, como dices, el cerebro cambia constantemente. Esta conversación que estamos teniendo va a producir, sin duda, nuevas conexiones sinápticas en nuestros cerebros, pero hay formas más o menos efectivas de aprender, ¿no? Que después te preguntaré un poquito de esto. Pero antes de profundizar, quería hablar también del concepto de inteligencia, que le dedicas bastante espacio en el libro al principio, y preguntarte qué miden realmente los test de inteligencia o ese llamado cociente intelectual, a qué se refiere y qué utilidad tiene. Mira, la mayor parte de test, muchos se pueden encontrar por internet o los que se suelen pasar a veces en los centros educativos, básicamente lo que miden es la capacidad de razonamiento lógico y matemático, es nuestra capacidad verbal, que por supuesto se relacionan con nuestra inteligencia. También mide algo de visoespacial, es esa capacidad que tenemos de orientarnos en el espacio o de imaginarnos cómo se vería una figura geométrica si la viésemos desde el otro ángulo, que no tenemos evidentemente delante nuestro. Básicamente lo que miden es esto, que es una parte, por supuesto, importante de nuestra inteligencia, pero que no lo es todo. Para medir el resto, ya no es tan fácil hacerlo numéricamente. Aquí ya va mucho más la percepción de un especialista. Serían todos esos aspectos, por ejemplo, de capacidad de relación social, interpersonal. Forma parte de nuestra inteligencia, es la forma como nos relacionamos con nuestro entorno. Toda la parte de metacognición, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. De toda la parte más incluso de sensaciones que podemos tener sobre lo que estamos haciendo, la capacidad que tenemos de marcarnos objetivos vitales. Todo esto, y muchos más factores, por supuesto, contribuyen a nuestra inteligencia, pero no son tan fáciles ya de medir a través de un test. Hace falta, mucha más falta, un especialista que sepa interpretar no solo aquello que podemos escribir en un test o que podemos marcar, si es un test de crucecitas, sino aquellos aspectos que transmitimos pues con nuestra mirada, con nuestros gestos, con nuestra forma de comunicar. Por eso los tests de inteligencia, bueno, son útiles, pero limitados. Condicionar a una persona por ese test, decirle a una persona, mira, tú tienes un 90, por lo tanto, no te dediques a hacer no sé qué porque no te irá bien en la vida, eso es absurdo, porque hay muchos más factores que intervienen y que al final son los que terminan configurando toda nuestra personalidad. Quiero que hablemos después de esos factores, pero por cerrar este punto, ¿no? del cociente intelectual o de esa definición más convencional, si quieres llamarla así, de inteligencia, hablas también del concepto del efecto Flynn, ¿no? Como que este cociente intelectual ha ido elevándose a lo largo del siglo XX. ¿A qué crees que puede atribuirse este fenómeno? ¿Qué piensan los especialistas en este ámbito? Mira, los especialistas cuando hicieron este trabajo, fue un señor que se llamaba Flynn, precisamente, lo que hizo fue mirar cómo había ido cambiando el cociente de inteligencia entre principios del siglo XX y los años 80, más o menos, mediados de la década de los 80, y vio que había ido aumentando unos 3 puntos cada década, y lo atribuyó primero a una mejora de la alimentación. Claro, la alimentación es importante porque nutre nuestras neuronas y seguro, la alimentación ha aumentado a nivel global durante todo el siglo XX, y después también a una mejora de los sistemas educativos que lo que permiten es potenciar más esta plasticidad neuronal y destacar más todos los aspectos vinculados con la inteligencia. Lo curioso es que 3 décadas más tarde, a mediados de la década del 2010, otro grupo de investigadores realizó los mismos experimentos entre los años 80 y el 2015 aproximadamente, y vieron que en estas 3 décadas el cociente de inteligencia había disminuido unos 7 puntos cada década. Lo llamaron el efecto Flynn inverso, y ellos lo atribuyeron en su trabajo a 2 aspectos. Uno, lo que llamaron comida rápida, comida basura, que, a ver, hasta cierto punto determinados alimentos, especialmente ricos en grasas trans o en azúcares refinados, sí que pueden perjudicar el cerebro, pero en general no hay un sustento científico para esto. Y lo que llamaron la deterioración de los sistemas educativos, que se ha pasado de unos sistemas tradicionales pues a un sistema mucho más competencial, más basado en problemas. Pero yo aquí hice una objeción a ese artículo diciendo, a ver, el sistema educativo ha cambiado.
No hay ninguna duda de esto. Si seguimos midiendo lo mismo que se medía a mediados del siglo XX, pero hemos cambiado el sistema educativo, nos estamos haciendo trampas a nosotros mismos, porque ahora estamos destacando otros aspectos de la inteligencia que antes no se tenían en cuenta. Y tal vez este es uno de los motivos para mí principales que hace que parezca que este cociente ha disminuido, cuando en realidad lo que estamos haciendo es cambiar el enfoque de nuestra inteligencia. Bueno, pueden ser ambas cosas, ¿no? O sea, parece claro que los malos hábitos perjudican la inteligencia y no solo la mala dieta, sino también el sedentarismo. O sea, sabemos que la actividad física potencia las funciones cognitivas, el aprendizaje, la memoria, el razonamiento. Y una juventud más sedentaria probablemente sea menos inteligente, ¿no? Pero, como dices, es muy probable también que si ahora se educa en nuevas competencias y seguimos midiendo las mismas que antes, pues es normal que los test salgan peor, ¿no? Hubo bastante revuelo hace unos meses que te habrán preguntado por los malos datos del estudio PISA en muchos países, incluido España, y está el debate de nuevo si es fruto de peores hábitos, es fruto de las reformas educativas de estas últimas décadas, una combinación. Sí. No sé cómo lo ves. Sí, iba a decir que es una combinación de todos estos factores y sobre todo de muchas veces nosotros, adultos, no haber entendido suficientemente bien lo que significa el trabajo por competencias. Y pensamos que el trabajo por competencias es buscar alguna cosa que sea divertida, que sea emocionante. Bueno, ya está bien que sea divertido y que sea emocionante, pero debe haber un conocimiento detrás de todo esto. Es aplicar otros sistemas, pero aquello que consideramos que es necesario dominar a ciertas edades, no divertirnos por divertirnos. Y después, que muchas veces también, las pruebas PISA son competenciales y muchas veces decimos que educamos competencialmente, pero seguimos haciendo de forma clásica. Ya, te preguntaré después tu opinión sobre cómo mejorar la educación, pero siguiendo con la inteligencia, decías que debemos ver más allá del cociente intelectual y que hay otras formas de ver la inteligencia, ¿no? Conceptos como inteligencia social o emocional, la metacognición, que son cosas más intangibles, pero no por ello menos importantes. Pero esto entiendo que no debe confundirse con el concepto de inteligencias múltiples que proponía Gardner y que no tiene respaldo, no tiene sustento como tal, ¿no? Que es más un mito que otra cosa. ¿Qué nos puedes contar? Y no sé si hay algo rescatable de esta idea. Sí, mira, cuando Howard Gardner propuso esta hipótesis de las inteligencias múltiples, fue un gran salto adelante, porque hasta ese momento se pensaba que la inteligencia pues era este aspecto más monolítico, lógico-matemática, lingüística y alguna cosita más, y Gardner propuso que no, que había, él propuso como muchas más inteligencias, como si todas tuviesen el mismo tipo de entidad, y hablaba pues de la inteligencia emocional, la físico-cinestésica, la del movimiento, la naturalística, la interpersonal, la intrapersonal, incluso después se añadió la espiritual, que no tiene nada que ver con la religión, es esa sensación de pertenencia a un grupo social más amplio, ¿vale? Fue un salto adelante, digo, porque desmitificó ese aspecto tan restringido que se creía que era la inteligencia. Lo que pasa es que todos los estudios que se han hecho desde la neurociencia no le han dado la razón, en el sentido de que tenemos una sola, única inteligencia. Lo que pasa es que se nutre de todos estos factores y de muchos más. Si en vez de llamarlo inteligencias múltiples, lo llamásemos factores diversos de la inteligencia, encajaría muchísimo mejor. Sí, o sea, por entender, podríamos decir que hay una inteligencia general, que es la que intentan aproximar los test de inteligencia con mayor o menor éxito, pero no debe confundirse el resultado de un test con esa inteligencia general, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que se ponen muy nerviosas en los tests, pues seguramente su puntuación del test sea inferior a esa inteligencia general y en esa persona la aproximación que nos da el test no es buena, ¿no? Pero en general, si tienes una buena inteligencia matemática, o sea, para las pruebas de matemáticas seguramente tengas buena inteligencia lingüística, por así decirlo, y ese sustrato de inteligencia ayuda en casi todo, ¿no? De ahí ese concepto de general, pero entendiendo que hay otros aspectos, como decía, sociales, emocionales, que son también muy importantes y que no se reflejan bien en estos test, ¿no? Pero bueno, por ir cerrando esta parte, o sea, el resumen sería que los test de inteligencia son útiles o al menos tienen poder predictivo. Sabemos que las personas con más cociente intelectual tienen más éxito académico, más éxito laboral, tienen mejor salud, o sea, es una métrica útil, pero de nuevo, no la única, y podemos hablar, por ejemplo, de la llamada inteligencia emocional. A ver si nos explicas a qué se refiere y qué importancia tendría.
Mira, se refiere básicamente a la capacidad que tenemos de gestionar, de conocer primero y gestionar después nuestros estados emocionales para adaptarlos a cada situación según cómo sea esa situación y también según nuestros propios intereses. Me explico un poquito más. A ver, las emociones son patrones de conducta, patrones de reacción preconscientes. No somos conscientes cuando se genera una emoción. Después la podemos racionalizar, pero inicialmente es un impulso que nos sale ante una situación que requiera una respuesta urgente. Cualquier respuesta reflexiva siempre es más lenta que una respuesta emocional. Eso es muy útil para sobrevivir. De hecho, es la base de la supervivencia. Ante una amenaza tenemos miedo y salimos corriendo, o si no podemos huir, pues nos enfrentamos a la amenaza, aunque sea con agresividad. Es la ira, otra de las emociones básicas. Cuando nos sentimos a gusto, sonreímos. Es una emoción socialmente compartida que rebaja estrés. Hay muchísimas emociones diferentes. Claro, ¿qué sucede? Que son impulsivas. Y muchas veces, aunque de forma inmediata nos puedan ser útiles, a medio y a largo término a veces nos pueden ser perjudiciales. Si yo me he enfadado mucho por una situación y no soy capaz de reconducir ese enfado, estaré cerrándome muchas puertas sociales. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues esta capacidad de reconocer, primero me he enfadado, por ejemplo, por poner un ejemplo de los muchos posibles, me he enfadado, ¿por qué me he enfadado? ¿Es necesario que me mantenga mucho tiempo enfadado? ¿Qué puedo hacer para relajar la situación? Para que lo que tenga que suceder pues sea lo más beneficioso posible para mí y para mi entorno y que yo me sienta también lo más cómodo posible. No significa no enfadarse nunca, significa saber cuándo, hasta qué punto dar marcha atrás y cómo reconducir todo esto. Claro, se ha visto que las personas con más capacidad de gestionar sus emociones tienen, hay unos test que permiten medirlo, puntúan muchísimo más alto en test subjetivos de bienestar. Y el bienestar se relaciona con calidad de vida, se relaciona con mayor supervivencia, con menos enfermedades, con un mayor funcionamiento incluso del sistema inmunitario. Sin duda. Y volviendo al éxito laboral, pues es evidente que esas capacidades que decíamos antes, no matemáticas, lingüísticas, de razonamiento, pues son importantes, pero la capacidad de llevarte bien con los demás, de gestionar equipos y tener empatía con tus compañeros y no frustrarte, etcétera, etcétera, pues son también capacidades cruciales para progresar. Entonces, esta inteligencia emocional o social es también clave. Son fundamentales y cada vez lo son más. Quiero decir, por ejemplo, estoy pensando, no sé, en la Edad Media, por poner una época muy, muy atrás, donde el artesano trabajaba solo en su taller, esta parte social pues no era tan importante como ahora ver qué trabajo realiza una persona sola. La mayor parte de trabajos se hacen en equipo, interdisciplinares. Sí, y de hecho con toda la revolución de la inteligencia artificial, quizá los aspectos más puramente analíticos sean delegados cada vez más en las máquinas, pero será mucho más difícil delegar estos aspectos emocionales o sociales, ¿no? Ya veremos cómo evoluciona todo esto. Pero más allá de la inteligencia, es evidente que muchas de las habilidades que vamos a necesitar de adultos, incluidas estas habilidades sociales que estamos comentando, se desarrollan a través del juego cuando somos niños, y es algo a lo que hemos ido restando peso en las sociedades desarrolladas, como bien explicas en tu libro. ¿Cuál sería el papel del juego en el desarrollo cognitivo y qué pasa si no jugamos suficiente o si este juego no es realmente libre? Mira, este es un aspecto importantísimo y que estamos notando efectos. Se están notando ya efectos a nivel personal y social. El juego es la forma instintiva que tenemos de adquirir conocimientos nuevos. Los niños y las niñas no juegan para divertirse. Juegan por instinto para aprender del entorno. Juegan con el entorno, con objetos, con otros niños y niñas. Juegan consigo mismo para aprender cómo manejarse, cómo desenvolverse en este entorno. Lo que sucede es que estos aprendizajes, como son útiles, generan sensaciones de bienestar y de placer en nuestro cerebro, que es la diversión asociada al juego, que es lo que les estimula, nos estimula, los adultos también podemos jugar, nos estimula a seguir jugando para seguir aprendiendo. El momento en el que dejamos de jugar, a ver, seguimos aprendiendo, pero ya no seguimos esta forma más instintiva de adquirir conocimientos. Todos los niños y niñas deberían poder jugar cada día un buen rato, aparte de tener que ir al colegio, a educación infantil, primaria, pero deberían tener cada día un rato de juego libre. Y lo remarco, juego libre, que es
sin la intervención directa de ningún adulto. Puede haber adultos más o menos cerca para que no sufran daños, pero sin intervenir directamente. Se ha visto, hay unos trabajos, pero yo los encuentro impresionantes, que demuestran que los niños que han tenido más ratos de juego libre durante su primera infancia, cuando llegan a la adolescencia, son más curiosos, tienen más capacidad de aprendizaje, tienen más facilidad para asumir nuevos retos y, sobre todo, también son más capaces de gestionar su ansiedad y su estrés y, sobre todo, son más capaces de valorar los riesgos asociados a los nuevos retos, con lo que toman mejores decisiones. Simplemente el juego libre les ha entrenado para ello. 100%, y creo que en las últimas décadas se ha ido reemplazando ese juego libre por actividades extraescolares, ¿no? Entrenamientos de fútbol, de baloncesto o música, que todo está muy bien, por supuesto, pero no reemplaza el juego. O sea, son actividades muy regimentadas, dirigidas por un adulto con supervisión directa, y repito que está bien que se apunten a todo esto, pero no puede desplazar totalmente el juego porque no cumplen las funciones tan importantes que has explicado. Y pueden realizarlas, claro que sí, es muy interesante también. Lo que no tiene ningún sentido es que saliendo de la educación obligatoria se pasen toda la tarde haciendo actividades extraescolares dirigidas para cuando lleguen a casa a lo mejor tienen alguna tarea escolar que realizar para después de cenar e irse a dormir, ¿vale? Eso es lo que no tiene ningún sentido. Cada día, como mínimo 1 hora, si puede ser 2, todavía mejor, de juego libre. Dedicas también bastante espacio en el libro al concepto de la mentalidad de crecimiento. ¿A qué se refiere este concepto y qué parte dirías que es heredable? Mira, esto es el concepto, de hecho, es el hilo conductor que voy siguiendo en todo el libro. Es un concepto que propuso ya hace algo más de 30 años una psicóloga norteamericana, Carol Dweck. Ella haciendo una serie de tests psicológicos basados inicialmente en el cociente de inteligencia. Pasa que después esto se ha ido ampliando a cualquier aspecto mental, pero inicialmente ella lo basó en esto. Vio que había personas que pensaban que, bueno, que su inteligencia era limitada, estaba determinada, que no podía variar, que no la podían hacer crecer de ninguna manera, mientras que había otras personas que pensaban que, con un cierto esfuerzo, podían incrementar su inteligencia. A los primeros los llamó de mentalidad fija, no pueden cambiar, y a los segundos de mentalidad de crecimiento. Piensan que siempre pueden incrementar un poquito su inteligencia. Esto ha cambiado en 30 años, por supuesto, y se ha llevado a cualquier aspecto de nuestra vida mental, a la empatía, a la sociabilidad, a cualquier habilidad, a cualquier talento. Sigue habiendo, por supuesto, personas que creen que ya no pueden desarrollar más sus habilidades y que no pueden tener habilidades nuevas, y personas que creen, o que creemos, me gusta incorporarme en este segundo grupo, que siempre podemos ir un poquito más allá en cualquier habilidad nuestra, o incluso desarrollar alguna nueva. No a lo mejor hasta grandes cotas, no, pero no hace falta. Es dar un pequeño paso. Esta mentalidad de crecimiento además se asocia a aspectos psicológicos muy importantes. Las personas con mentalidad de crecimiento suelen ser más optimistas, suelen tener más capacidad para motivarse y la motivación literalmente energiza el cerebro, lo que permite que lo que hagas te salga un poquito mejor. Esto les lleva a que valoren los esfuerzos como un camino no solo necesario, sino útil e incluso placentero para seguir avanzando, a diferencia de la mentalidad fija, que es pues todo lo contrario. Además, toda esta parte de mentalidad de crecimiento se asocia también a una mejor sensación subjetiva, intrínseca de bienestar, ¿vale? Lo que propuso también, por cierto, esta capacidad de ir incrementando un poquito, paso a paso, no es esa frase de la psicología positiva. La psicología positiva tiene muchas cosas positivas, por supuesto, pero hay una frase que sacada de contexto y llevada al extremo, para mí es terrible. Es esa frase que dice, si quieres, puedes. No. A veces quieres algo y no puedes. Y si te estás empeñado en que si quieres, puedes y no puedes, la frustración es terrible, es inmensa. Es pensar que si quieres, puedes seguir avanzando. A lo mejor llegarás al objetivo máximo que te hayas marcado, fantástico. Pero a lo mejor no llegas, no pasa nada. Si tú disfrutas, valoras cada pequeño paso que vas dando, eso ya es suficiente para mantenerte en ese camino.
Lo que también propuso Carol Dweck, que es uno de los aspectos más controvertidos de su hipótesis, es que sea una persona de mentalidad fija. Tú le explicas que el cerebro es plástico, es maleable, que va cambiando y por lo tanto que con un cierto esfuerzo, con motivación, si tienes objetivos vitales, puedes incrementar cualquier capacidad. Si tú a una persona de mentalidad fija le explicas esto, pasará a mentalidad de crecimiento, con todas las ventajas cognitivas y de bienestar que conlleva. Ojalá fuese tan fácil. De hecho, yo he estado un tiempo trabajando en este campo. Hice un informe para una oficina internacional, la International Bureau of Education de la UNESCO, hace 4 años justos ahora. Y es posible el cambio, pero hay unas limitaciones que hay que tener en cuenta. Primero, no todo el mundo tiene el mismo nivel de mentalidad fija. Hay personas muy fijas y otras un poquito menos. Es más un espectro que algo binario, ¿no? Sí, es una gama de grises infinita entre estos dos extremos, por supuesto. Además, podemos tener mentalidad de crecimiento para unas cosas y fija para otras. Que tampoco no pasa nada por ser fijo en algo. Lo importante es el balance global que tiene que ir sesgado hacia crecimiento si quieres tener esa sensación más de control sobre tu propia vida, más de motivación y de esfuerzo para seguir avanzando, ¿no? Decía, claro, una persona con una mentalidad fija, muy fija, se ha visto que si tú le explicas todo esto y le pones algún ejemplo, durante un tiempo pasará un poquito más a mentalidad de crecimiento, pero después volverá a mentalidad fija. Especialmente si su entorno se mueve en parámetros de mentalidad fija. Y porque también hay, como me preguntabas tú, aspectos genéticos. Hay personas con más predisposición genética a tener mentalidad fija o a tener mentalidad de crecimiento. Pero es una predisposición, no es un determinismo. El ambiente, cómo nos educamos, influye. Y ahí es donde viene pues esa importancia. Y esa era mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, para esa parte no heredable, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos potenciar esta mentalidad de crecimiento? Y has mencionado 2 cosas o 2 recomendaciones. La primera sería entender que el cerebro es mucho más maleable, mucho más moldeable de lo que pensamos. Y segundo, dado que influye el entorno, pues rodearnos de personas con mentalidad de crecimiento, ¿no? Porque si las personas que te rodean ves que se esfuerzan y que mejoran, pues pensarás, oye, ¿por qué no yo? Y al revés, ¿no? Si las personas de tu entorno ven el esfuerzo como algo malo o inútil porque igual no van a mejorar, pues tú tampoco lo harás seguramente. Y además de esto, ¿alguna otra recomendación? Sí, otra sería tener propósitos y objetivos vitales. Tener claro hacia dónde quieres ir, que no significa enrocarte en ese objetivo. Lo podemos ir cambiando a lo largo de nuestra vida, pero tener objetivos a medio y a largo término contribuye a potenciar la mentalidad de crecimiento, porque para llegar a ellos tendrás que aprender cosas nuevas, tendrás que desarrollar aspectos tuyos que a lo mejor pues no tenías tan desarrollados, ¿no? Tanto ese otro aspecto. Y después sentir curiosidad, ser una persona curiosa. La curiosidad estimula la motivación. Sin motivación, ¿para qué tenemos que dedicar tiempo a esforzarnos? Es curiosidad que es innata en la especie humana, que todos los niños tienen, pero que vamos perdiendo a medida que nos hacemos mayores. Un poco lo perdemos siempre. A ver, sentir curiosidad por todo siempre no sería práctico. Pero muchas veces nos mutilamos esta curiosidad o nos la mutilan. Cuando un chico o una chica en clase hace una pregunta y el profesor le dice, ahora no preguntes esto que no toca, a lo mejor no tocaba preguntarlo, pero está mutilando su curiosidad. Si no tocaba preguntarlo, la mejor respuesta es, mira, ahora en este momento no lo podemos hablar, o simplemente pues no sé suficiente. ¿Por qué no buscamos información y lo tratamos mañana? Mantienes su curiosidad, demuestras que a ti también te despierta la curiosidad y que también quieres seguir aprendiendo. Digo, los docentes, los padres, por supuesto, tienen un papel fundamental en todo esto también, ¿no? Claro, yo siempre digo que si obligas a los niños, adolescentes, a leer libros que no les interesan para nada, yo qué sé, el Quijote, ¿vale? Pues al final, cuando crezcan y nadie les obliga a leer, pues no lo van a hacer. O sea, yo creo que hay que fomentar que lean lo que les apetezca, ¿no? Y muchos niños de 12, 13 años han leído todos los libros de Harry Potter de 500 páginas. Entonces hay que fomentar curiosidad y para eso pues tienen que encontrar cosas que les interesen, porque ese interés va a derivar después en la curiosidad. Incluso pueden leer el Quijote, pero no todo entero
de una tirada. ¿Por qué no seleccionamos algunos fragmentos que sean especialmente relevantes y después los discutimos en clase? ¿Por qué el Quijote hizo tal cosa? ¿Por qué Sancho Panza le contestó otra cosa? ¿Por qué se peleó con unos molinos de viento? Y esta discusión es lo que les generará curiosidad por aquello que están leyendo. No hace falta leerlo todo, pero sí unos fragmentos, a lo mejor sí, por cultura. Sí, claro, no es excluyente, ¿no? Se trata de guiarles un poco más, pero sin imponer. Y por complementar lo de mentalidad de crecimiento, es súper interesante porque en mi último libro, que por cierto compartimos editorial, revisé estudios que hablan sobre cómo influye la mentalidad de crecimiento en el envejecimiento y se ha visto también relación. Y por ejemplo, las personas que aplican esta mentalidad de crecimiento envejecen mejor, tienen más ilusión por el futuro. Y una recomendación que daba Carol Dweck es añadir la poderosa palabra todavía al final de expresiones sobre cosas que no puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, no puedo subir esta montaña todavía, no puedo tocar el piano todavía. Y estos pequeños cambios cognitivos influyen en nuestro estado anímico y en las posibilidades de que abordemos estos desafíos. O te pongo un ejemplo que es distinto pero que está relacionado, y es que justo hoy publiqué un post en Instagram donde mencionaba algunos criterios físicos que para considerar que estás en buena forma de resistencia, de fuerza, de potencia, tal, y recibí cientos de comentarios y me hacía gracia porque los comentarios podían dividirse, muchos de ellos, en dos categorías, ¿no? Los que decían, ostras, no puedo ahora mismo, pero ya tengo objetivos para superar, qué bien. Y por otro lado, los que se frustraban porque no los cumplían o incluso se quejaban de que pusiera estos estándares porque le iban a parecer mal a la gente que no los podía cumplir, ¿no? Y me llama la atención esta forma tan distinta de responder a lo mismo, ¿no? Y creo que refleja quizás esta mentalidad más de crecimiento en el primer caso y más fija en el segundo, ¿no? Y bueno, siguiendo con las mentalidades, hablas también del concepto de mentalidad estratégica. ¿A qué se referiría esto? Sí, es esta capacidad de hecho también lo propuso Carol Dweck hace poco tiempo, hace pocos años, es esa capacidad que tenemos de autogestionarnos para saber cuál es el mejor camino que podemos tomar para alcanzar los objetivos que nos hayamos marcado. Ella lo propuso inicialmente como una mentalidad diferente a la fija y a la de crecimiento, aunque mi visión personal, después también de haber trabajado este tema, es que forma parte de esta mentalidad de crecimiento. Es una o al menos es una derivada de esta mentalidad de crecimiento. Si tú tienes más o menos capacidad, tienes más capacidad de ver posibles caminos para alcanzar tu objetivo, eso es la flexibilidad cognitiva, que ya se sabe también que se relaciona con la mentalidad de crecimiento, pues es mucho más fácil que avances. Como avanzas, te animas, ves que eres capaz, y como ves que eres capaz, potencias todavía más esta mentalidad, ¿no? Sí, sí. Y a ver, una crítica que se hace al trabajo de Carol Dweck es que usa términos nuevos para describir cosas que ya existen y ya se conocen desde la psicología, ¿no? Pero creo que no es malo en sí mismo y que puede ayudar a divulgar mejor estas ideas, son más intuitivas, quizás hace que conecte mejor con el público, ¿no? O sea, mentalidad de crecimiento, pues te ayuda a entender que puedes mejorar y por tanto te vas a esforzar más. La mentalidad estratégica te ayuda a definir un plan, a mirar a largo plazo, a adaptarte a los obstáculos que vengan por el camino, ¿no? Y bueno, son formas distintas de describir distintos rasgos de mentalidad, aunque todo está conectado, ¿no? Sí, un poco sería como la hipótesis de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que al final es muy útil tener presente que la inteligencia es muy amplia, pero es solo una. Pues la mentalidad es muy amplia, pero al final es solo una. Exacto, es una buena forma de verlo, ¿no? Y un tema que tocas de pasada en este libro y al que dedicas tu libro anterior es el cerebro del adolescente. Y la pregunta sería, ¿qué cambios principales ocurren en el cerebro durante la adolescencia? Que es una pregunta muy amplia, pero a ver cómo eres capaz de sintetizarla. Mira, hay 3 zonas del cerebro que cambian muchísimo durante la adolescencia y que explican muchos de los comportamientos de adolescentes. La primera es la amígdala, que es la zona que genera las emociones, se vuelve hiperreactiva, lo que significa que responden antes y con más intensidad de forma emocional. Mientras no pase de unos límites de seguridad personal y del entorno, incluso es bueno, es sano que sea así, por un motivo, y es que se están enfrentando a situaciones de adulto sin la experiencia que los adultos hemos ido acumulando a base de años. Así que muchas situaciones son nuevas, no saben si son una amenaza o una oportunidad, no saben qué son. Necesitan las emociones a flor de piel como simple mecanismo de autoprotección. Segunda zona,
la corteza prefrontal, la que tenemos aquí delante, que es la que nos permite gestionar toda la parte de reflexividad, de razonamiento, de planificación, de toma de decisiones razonadas y de gestión emocional. Es la zona que más cambia. Pierde muchas conexiones, se llama podado neuronal, tiene que sacar fuera los comportamientos infantiles, porque jamás volverán a ser niños, y adquirir los comportamientos propios de un joven y de un adulto. Y ese cambio tan radical hace que temporalmente pierda eficiencia de funcionamiento. Lo que significa que no es que no puedan reflexionar, es que les cuesta más. No es que no puedan gestionarse, es que les cuesta más. Les cuesta más en tiempo y les cuesta más en calidad de este tiempo. Porque el estrés crónico, todavía disminuye más la eficiencia de funcionamiento de esta zona del cerebro. Eh, Así que hay que ayudarles a que mantengan el estrés bajo control para que vayan madurando de la mejor manera posible. Y la tercera zona se llama estriado, es una parte del estriado, pero hablando así en general, que es la que permite tener sensaciones de recompensa ante las acciones que hacemos y anticipar recompensas futuras. Durante la adolescencia descubren que hay pensamientos, actividades, actitudes de adulto que les activa el estriado de una forma bárbara, que hace que se sientan recompensados con gran placer, pero no saben cuáles son, porque jamás han sido adultos. Ensayo, error, de vez en cuando algún acierto. Es ese deseo que tienen de romper límites. Deben tener límites para poder romper alguno. Límites como puntos de referencia, pero si no rompen ninguno, no van a madurar tan bien. ¿Por qué? Porque necesitan ver qué hay más allá para saber si eso les interesa o no, para forjar su personalidad de adulto. Ahora combinamos estas tres zonas: hiperreactividad emocional, más dificultad para gestionarlo y ganas de explorar, de tener experiencias nuevas. Esto es el cerebro de un adolescente que va madurando con el tiempo. Seguro que muchos padres están ahora entendiendo muchas cosas. ¿Y qué consejos darías a padres y madres de adolescentes para guiar de la mejor manera a este cerebro en desarrollo? Has mencionado, por ejemplo, la importancia de poner límites, que muchos padres se quejan de que sus hijos están constantemente empujando a ver hasta dónde pueden llegar, pero es que sus cerebros están programados para hacer eso, como dices, ¿no? ¿Qué más cosas recomiendas en este periodo? Mira, yo recomiendo tres cosas. La primera es que les apoyen, sobre todo apoyo emocional, que no significa que estén de acuerdo con todo lo que hacen, pero que no permitan que sus hijos se sientan solos, desamparados. Deben sentir que sus padres están ahí a su lado por si los necesitan y que les apoyan. Por supuesto, si hace falta reconducir alguna actitud, se reconduce, pero siempre sin perder esta sensación de que estamos a tu lado, somos un mismo equipo. Apoyo básicamente emocional y no sobreprotector. La sobreprotección es tan mala como la sensación de que no te tienen en cuenta. Y a veces es difícil encontrar este punto medio, ¿vale? Segundo, estímulo. Ser adolescente cansa mucho. El cuerpo gasta muchísima energía metabólica en los cambios físicos y están cansados. Y a veces se desmotivan. No entienden el mundo de los adultos porque todavía no están en edad para entenderlo todo y eso les desmotiva. Es mantener ese estímulo para mantener viva esta motivación que les permita seguir avanzando. Y la tercera es ejemplo. Aunque parece que hacen todo lo contrario, y muchas veces hacen todo lo contrario a los adultos, ellos se están fijando para cuando sean adultos. Así que debemos vivir nosotros como queremos que ellos vivan para que tomen un buen ejemplo. Decías antes lo de guiar sin sobreproteger y me viene a la mente el ejemplo que pones en el libro de la osa con su hija, que creo que describe muy bien este equilibrio, ¿no? A ver si nos lo puedes resumir aquí. Sí, es un vídeo que está en YouTube, se colgó hace 15 años, yo lo descubrí hace 3 o 4 años. Se ve una cría de oso polar en un zoo norteamericano que está jugando con su madre. Llega un momento que la madre se cansa de jugar con su cría y se va a un rincón del espacio y la cría sigue jugando sola y sin darse cuenta se cae a la piscina que tiene, una piscina amplia y profunda. Se asusta y con el susto no sabe sacar la cabeza de debajo del agua.
¿Qué hace la madre? En cuanto se da cuenta, salta a la piscina y con el hocico le saca la cabeza para que no se ahogue. Y ahora viene la parte importante. ¿Qué hace a continuación? ¿La riñe por haber sido imprudente o la saca del agua para que no sufra más? No, ni una cosa ni otra. Se pone detrás de ella sin empujarla, simplemente para que la cría se sienta confiada. Este apoyo emocional, mamá está aquí conmigo y espera con toda la paciencia de un oso polar a que la cría vaya nadando sola hasta la orilla y trepe, y le cuesta porque está asustada y resbala, y la madre no se mueve de su lado, pero tiene que salir sola. Yo estoy contigo, pero tú puedes salir y debes salir sola porque debes aprender a vivir como un oso polar. Ni la abandona ni la sobreprotege. 100%. O sea, dicen que lo importante no es lo que hacemos por nuestros hijos, sino lo que les enseñamos a hacer por ellos mismos, ¿no? Pero claro, no les puedes tirar directamente al agua a ver si nadan o se hunden. Hay que acompañarles y apoyarles, ¿no? Y también tienen que sentir que tenemos expectativas puestos en ellos. Hablas en el libro del efecto Pigmalión, que tiene que ver justo con esto, ¿no? Sí. Esto también es un aspecto que desde la psicología se conoce desde hace muchísimo tiempo. Básicamente consiste en que las expectativas que tú pones en una persona condicionan el desarrollo de esa persona. Y muchas veces son expectativas que ni siquiera hay que verbalizarlas, solo con una simple mirada. Cuando hacen cualquier cosa, si tú te las miras con confianza, con apoyo, se perciben a sí mismas como capaces de hacer eso y por lo tanto les estimula a seguir haciéndole, a hacerlo mejor cada vez. Si tú las miras con desconfianza o diciendo vaya desastre que has hecho, pues les estás condicionando a pensar pues yo no sirvo para esto. ¿Para qué voy a seguir trabajando en esto o esforzándome en esto? Al final, todos terminamos siendo como nuestro entorno nos ha ayudado a que seamos. Perfecto. Pues el último tema que quería ver contigo es ya sobre la educación reglada, por así decirlo. Y hay un tema muy controvertido en la enseñanza, que es el uso de tecnología en las clases, ¿no? Que por un lado tiene mucho sentido y mucho potencial. Al final el mundo moderno es cada vez más tecnológico, pero depender en exceso de la tecnología pues crea también problemas, ¿no? ¿Cómo ves esto y cómo logramos el equilibrio? Mira, a ver, la tecnología es muy útil cuando tenemos que hacer según qué tareas. Así que debe estar, por supuesto, en las aulas. La cuestión no es que esté o que no esté, no es prohibir el móvil. La cuestión es cómo les enseñamos a gestionar un buen uso de la tecnología. Si en un aula hay una pizarra digital ocupando la pared principal del aula y la tenemos todo el rato conectada para ir buscando cosas, ahí no les estamos haciendo ningún favor para que aprendan a gestionar la tecnología. Si la conectamos cuando hace falta buscar algo y después la desconectamos, incluso yo siempre recomiendo, y tengamos una cortina para taparla. El centro de un aula son los estudiantes y el docente, no es la tecnología digital. La tapamos y nos dedicamos a otra cosa. Es este el ejemplo que les podemos dar para aprender a gestionarlo bien. Claro, cuanto más pequeños, menos deberían usarla, porque el juego tradicional, el juego físico, es el que más les enseña, más les educa para su vida adulta. Y a partir de, no sé, la primaria, mediados de la primaria, por supuesto hay que ir incorporando más ratos de tecnología digital porque también resulta muy útil cuando tenemos que buscar algo, cuando tenemos que hacer algún trabajo o para, bueno, es que los usamos constantemente los adultos y ellos también deben aprenderlo. Ahí hay una responsabilidad muy importante que a veces yo creo que la olvida. Hay una responsabilidad muy importante de las familias y es cómo nos ven nuestros hijos e hijas cuando gestionamos la tecnología digital. Cuando llegan a casa o llegamos nosotros y nos cuentan lo que han hecho durante el día, estamos al mismo tiempo enviando WhatsApps. ¿Qué les transmitimos? ¿Qué es más importante eso que escucharte a ti, que estás aquí delante y que además eres mi hijo? ¿Vale? Cuando estamos cenando, ¿aprovechamos para resolver cuestiones de trabajo o estamos hablando con ellos? Totalmente, hay que dar ejemplo, ¿no? El otro día publiqué un medio chiste que era de dos madres que estaban en un banco en el parque con sus dos hijos, una madre mirando al móvil y su hijo mirando el móvil y la otra madre leyendo y su hijo leyendo, ¿no? Y la madre del móvil le preguntaba a la otra, oye, ¿cómo haces para que tu hijo lea, ¿no? Y ahí está el ejemplo que das, ¿no? Y ojo, que tú des ejemplo no quiere decir que tus hijos te vayan a copiar, que como decías antes, están también en esa fase rebelde intentando establecer su personalidad, pero sí creo que con el tiempo lo que ven, aunque no lo imiten
transmiten en el momento sí va dejando ese pozo, ¿no? Sí, todo va dejando su pequeño pozo. Exacto, sabiendo que a esa edad, en la adolescencia, es verdad que influye casi más lo que hacen sus amigos que lo que hacen sus padres, ¿no? Pero a largo plazo sí creo que lo que ven en casa pues va a influir en cómo se relacionan con la tecnología. De la larga es lo que van a manifestar. Sí, sí. Bueno, y dejo para el final una pregunta difícil, otra pregunta difícil. Si solo pudieras hacer un cambio en el sistema educativo actual y sabiendo todo lo que sabemos sobre cómo aprendemos y todo lo que hemos hablado, ¿qué cambio harías o por cuál empezarías? Yo empezaría ayudando a los docentes a que desarrollen su curiosidad y su mentalidad de crecimiento para que puedan contagiar a sus estudiantes. Dar ejemplo, ¿no? Al ejemplo, sí. Perfecto, David, pues me parece buena recomendación. A ver si somos capaces de lograr eso. Lo vamos a dejar aquí. Muy gracias de verdad por ayudarnos a entender mejor nuestro cerebro y sobre todo por darnos esas pautas, esas recomendaciones para mejorarlo. Muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias a ti, Marcos.